Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, un video en el que quiero hablarles sobre el nuevo e-resin, material de e-resin, el Crystal Base Más Plus. Es un material, un acrilato totalmente rígido para la rehabilitación de pacientes parcial o totalmente edéntulos. Siempre me preguntan, Elvi, ¿por qué tú no recomiendas el vintage? ¿Por qué tú no recomiendas tal material termoplástico para hacer una prostodoncia total? Y no, chicos, yo personalmente no lo recomiendo. Recuerden que existen una serie de parámetros o de requerimientos que debe cumplir no solo el material, sino también la manera en el que hacemos el trabajo para que le sea funcional al paciente. Cuando rehabilitamos un material, cuando rehabilitamos un paciente totalmente edéntulos con materiales termoplásticicos del que venimos usando hace muchísimo tiempo, como el vintage, resulta que estos materiales, cuando son muy grandes sus extensiones, como en el caso de una prostodoncia total, puede sufrir contracción. Esa contracción que sufre el material evita que haya un perfecto sellado periférico en la superficie de la prótesis o de la base protésica, rompiendo el sellado periférico o evitando ese efecto ventosa de succión o fuerza de Van der Waals, como ustedes quieran llamarla. Por esa razón yo siempre recomiendo materiales rígidos, materiales que puedan cumplir ese requisito a fin de evitar molestias. El nuevo Crystal Base es un material que perfectamente lo puedes rebasar, es rígido, es acrílico y es un material que sella perfectamente el tejido, así de esta manera poder evitar que la prótesis se mueva y pueda ser útil para el paciente. Así que miren, chicos, yo siempre les voy a recomendar que utilicen Crystal Base para prótesis totales. Prótesis parciales puede ser ya sea combinado con removibles metálicos. Es decir, este material lo vamos a utilizar como venimos utilizando un acrílico tradicional, con la diferencia de que vamos a utilizar nuestras inyectoras termoplásticas para inyectar este material. Yo les voy a mostrar el proceso paso a paso de cómo se hace, punto a punto, para que ustedes puedan hacerlos en sus respectivos laboratorios dentales. Antes quiero hablarle de la página web www.eresingroup.com. Allí les invito a que entren a la parte donde dice eventos. Allí estamos lanzando constantemente cursos y vamos a empezar también a invitarlos a todos a participar en las próximas fechas sobre mesas técnicas. Sacamos una primera fecha y se llenó en un día. Increíble, gracias a todos por su receptividad, por su participación. Ahora vamos a estar sacando constantemente mesas técnicas para ir hablando punto a punto sobre los diferentes materiales que tenemos como alternativa, ya sea este Crystal Base, ya sea el vintage, ya sea la resina magna para composite, ya sea la inyectora de silicato. Vamos a tener invitados que ya tenemos una agendita allí. Son personalizados para 6 personas, así que nada, manténganse activos, pendientes de nuestras redes sociales y de, por supuesto, la página web, para que apenas salgan los cursos ustedes puedan reservar con tiempo. Bueno, sin más, les voy a presentar entonces cómo confeccionar una prostodoncia total utilizando la resina Crystal Base de Más Plus. Bienvenidos. Tenemos nuestro cartucho listo para utilizarlo. Ya perfectamente preparada nuestra prostodoncia total, encerada, calibrada a 1.5 milímetros de espesor, perfectamente sellada por la periferia del modelo. Recuerden, aquí yo siempre recomiendo la utilización de yeso tipo 3 para el encofrado de la prótesis. Entonces allí vamos a colocar nuestro modelo a 90 grados en relación a la entrada en sí, por donde va a ingresar el material inyectable. Hay que limpiar muy bien toda la periferia, todo el borde de la prótesis, tratando de que el yeso no estorbe o no quede por encima
de la cera. Muchas veces yo recomiendo siempre en este caso que el yeso quede un poquito más fluido, no quede tan líquido para que el modelo no se sumerja. Y bueno, nada, listo. Entonces allí lo limpiamos, lo dejamos perfecto. Yo siempre utilizo un pincel con un poquito de agua para limpiar los bordes y evitar que el yeso me ensucie. Recuerde que el muflado o el cómo hagamos el muflado repercute sobre la calidad del inyectado, y esto lo he hablado yo en otros videos que pueden buscar en este canal. Utilizo una lámina de cera para hacer los bebederos. Lo que hago es que corto una lámina en promedio de unos 5 milímetros por 3 milímetros de ancho. Entonces procedo a hacer mis respectivos bebederos o entradas para que ingrese el material. Lo dejo en B. Aquí sí no utilizo la técnica que utilizo para parciales o con el material vintage. Este material es un poco más viscoso. Por esa razón necesito que el bebedero sea un poco más grande para evitar que se nos trabe el material o que se trabe la dinámica, digamos, el flujo, y el material no inyecte correctamente. Entonces siempre trato de agregar un poquito más sobre esos 3 milímetros que corresponden a la lámina doblada en dos partes. Sello perfectamente estos bebederos y coloco con cera de utilidad un tapón. Este tapón trato siempre de hacerlo como un embudo. He visto que en algunos casos colocan el tapón y colocan la tapa encima, y esto queda plano en la mufla, lo que a su vez traba el flujo del material. Por eso fíjense que lo coloco como un embudo, y ahí lo pueden ver ahí en la inclinación, para que el material fluya perfectamente por todo el molde. Entonces procedo a sellar con cera bien caliente. Lo dejo, como siempre digo, lo más prolijo y lo más limpio posible, para que nuestros moldes queden lo más perfectos. Ahí hemos cerrado, sellamos otra vez, corto este bebedero. Es básicamente el proceso que siempre hacemos. Y entonces procedo a vaciar la contramufla. Pero antes, coloco vaselina. Coloco una capa de vaselina y coloco la tapa, y procedo entonces a vaciar la contratapa. Esta contratapa igual con yeso tipo 3, lo preparo un poco más fluido. Miren, todo yo lo hago sobre una mesita para poder mostrarles a ustedes el proceso sin tener que mover tanto cámaras, y lo hago allí, todo en una misma mesa, ¿no? El yeso en esta parte lo hago bastante fluido, que copie bien, a diferencia de los materiales del pasado, por usar un término. Los materiales que vende o desarrolla iResin son materiales que no necesitan que la mufla esté caliente. Por esa razón el yeso no sufre deshidratación, así que puedo utilizar el yeso un poco más líquido, porque no lo voy a exponer mucho tiempo a calor. Entonces ya destapo, remuevo el grueso de la cera. Esto siempre lo hago porque me gusta evitar que tanta cera se me acumule, ya sea por ejemplo, para quienes utilizan agua, que se les acumule en el agua, en la olla que utilicen, o en mi caso que utilizo el microondas. Yo lo hago así para evitar que tanta cera me dañe el microondas. Ya allí lo han visto en videos anteriores. Allí ya coloco un algodón con agua, o lo lavo con agua caliente, bien caliente, para que mi sellador ingrese a las porosidades del yeso. Procedo a hacer las respectivas retenciones diatóricas, que corresponden a unos pequeños orificios que se le hacen a los dientes en el talón, en mesial y distal. Esto es lo que va a hacer que el trabajo, o mejor dicho, que los dientes se retengan a la base protésica sin que se desprendan.
Esto a veces me preguntan, pero si es un acrílico inyectable, ¿por qué no se retiene químicamente? Porque este acrílico entra en una condición totalmente diferente a la que utilizamos con acrílicos tradicionales. Aparte que químicamente se comportan diferentes. Entonces, aquí lo ideal es utilizar retenciones diatóricas y procedo a colocar el sellador. Con la mufla bien caliente voy a colocar esta capa viscosa de sellador por toda la superficie. Una sola capa bien extensa, bien colocada por toda la zona en donde va a haber contacto, digamos, con la prótesis, tanto en mufla como en contramufla. Coloco bien esta capa para que me quede brillante la superficie. Esto lo he explicado en reiteradas oportunidades en otros videos. Tiene que quedar bien colocada y dejarla secar bien. Esto va a depender de la temperatura ambiente, del clima, de en donde estés trabajando. Yo por lo general coloco con la mufla bien caliente y luego cuando la mufla está bien caliente el sellador absorbe rápidamente, se seca y ya luego lo puedo poner, qué sé yo, en una ventana o en un ventilador para que ésta se enfríe y no demore tanto el proceso. ¿Qué sucede? Tienen que tomar en cuenta que cuando colocan el sellador, si ustedes notan que lo tocan y está un poco viscoso, como chicloso, debe haber sido que la mufla estaba fría y no secó, ¿ok? Entonces, de una vez que ya está bien seco, un minuto antes de ponerla en la máquina para inyectar, un minuto antes cierro la mufla, me cercioro de que el sellador esté bien seco y cierro la mufla. Destapo mi cartucho, evidentemente quito el precinto o el sello que tiene el material. Yo personalmente le hago un pequeño orificio al cartucho, no pasa nada. Le agrego el lubricante Isofil y coloco el cartucho 12 minutos a 260 grados. Ya coloco mi mufla. Un minuto antes, ya dije, la cierro, coloco la mufla y inyecto. Una vez que inyecto, procedo a hacer el destapado de mi mufla con cuidado, porque recuerden que es acrílico, hay que ser muy cuidadoso al darle los martillazos y así tiene que salir su prótesis y así debe quedar pulida, terminada y pues con los detalles correspondientes a la terminación de la prótesis. Así de simple, así de fácil, chicos. Así que bueno, nada, los veo en un nuevo video próximamente con cristal base combinado con removibles. Así que chao, se cuidan.